Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a explicar qué es un monopolio, ¿vale? Entonces, un monopolio existe cuando hay una única empresa en el mercado que goza de plena capacidad para decidir cuánto produce y a qué precio, ¿vale? Por lo tanto, va a ser el caso extremo de competencia imperfecta, ¿vale? Porque una empresa abastece a todo el mercado del producto y además dado que solo hay una empresa con un único producto, se considera que este no tiene sustitutos cercanos, es único, ¿vale? Y para que haya una, quiere decir que va a haber barreras de entrada que impidan o dificulten la entrada de nuevas empresas en el mercado, ¿vale? De ahí que sea el caso más extremo de competencia imperfecta, porque sus características hacen que no la tenga. Entonces, el origen del monopolio o la característica más relevante va a ser precisamente esas barreras de entrada que hacen que no pueda haber más empresas dentro del mercado. Las barreras de entrada pueden ser, en primer lugar, porque hay un control exclusivo del factor productivo. Si la empresa puede impedir el acceso a factores claves en la producción o tener el dominio sobre una materia prima que es indispensable, puede impedir el acceso al mercado de otras empresas. ¿Vale? Nadie más va a poder producir ese bien. Esto, por ejemplo, pasó durante años con la empresa sudafricana De Beers, que era quien controlaba las minas de diamantes. Eran los únicos que tenían licencias de su explotación, controlaban completamente esa materia prima, ¿vale? Con lo cual hacía imposible que ningún otro estuviera ahí haciendo, ¿vale? Eran un monopolio de diamantes. Otra barrera de entrada va a ser la protección con derechos legales. Estas, según tengan de origen privado o público, las podemos clasificar como patentes o concesiones administrativas. Las patentes son de origen privado y se otorgan a quien haya realizado un nuevo invento aplicable en la industria, ¿vale? Suelen dar derecho de explotación en exclusiva por un tiempo determinado, lo más habitual suelen ser 20 años, con lo cual hace que haya un monopolio temporal, ¿vale? Las patentes se suelen conceder pues, para favorecer la investigación y la innovación en los mercados, evitar que sobre todo que esas invenciones sean copiadas muy rápidamente, ¿vale? Entonces, un ejemplo que además ha acabado hace muy poquito ha sido el del ibuprofeno, ¿vale? El ibuprofeno fue inventado por la empresa Boots en 1963. Eso le permitió a la farmacéutica expandirse por todo el mundo. Sin embargo, hace unos años fue cuando terminó la exclusividad de la patente, ¿vale? Y ahora mismo se producen unas 20.000 toneladas de ibuprofeno al año por un montón de empresas. De hecho, según la farmacia a la que vayas, te lo van a dar de una marca o de otra, ¿vale? Porque el compuesto que lleva el ibuprofeno ahora mismo ya es una propiedad intelectual liberada, ¿vale? Ya no hay una patente que proteja su producción. De origen público, ¿cómo podemos proteger la explotación de un bien o la producción de un bien con derechos legales? A través de las concesiones administrativas. Normalmente, ¿vale? Lo que hace el sector público es ceder temporalmente la explotación a una empresa pues a cambio de un pago y de que cumplan una serie de condiciones que vayan a permitir el buen funcionamiento de la actividad. Ejemplos de esto, pues por ejemplo los servicios de la cafetería del instituto, ¿vale? Normalmente en los institutos públicos suele haber algún tipo de concesión administrativa. También, por ejemplo, la recogida de basuras dentro de una ciudad o el sistema de transporte público. Esto lo hacen empresas privadas, ¿vale? Que efectivamente realizan solo la producción de ese servicio. No hay ninguna otra empresa que realice la producción en competencia con ellos, con lo cual ellos establecen las líneas, etcétera, etcétera, pero lo hacen a través de una concesión administrativa, con lo cual tienen que cumplir una serie de condiciones que les pone el sector público, ¿vale? Otro de los motivos por los que puede haber barreras de entrada en un mercado es por las ventajas en costes. Las ventajas en costes se pueden producir por dos motivos. En primer lugar, porque una empresa tiene una tecnología muchísimo mejor a la de los rivales, ¿vale? Que le permite producir a un coste inferior que las competidoras y por tanto domina el mercado y es capaz incluso de expulsar al resto de empresas, ¿vale? Genera una tecnología que es completamente novedosa. La otra, pues porque lleva tanto tiempo establecida en el mercado, ¿vale? Que tiene ventajas respecto al conocimientos especializados de la producción, del marketing o de la distribución,
que una empresa nueva sin experiencia en el sector no la tendría nunca, ¿vale? Por lo tanto, como se considera que hay una curva de aprendizaje tan amplia, eso genera unas ventajas en costes que hacen que la empresa esté segura y que nuevas empresas no quieran entrar en el mercado, ¿vale? Siempre que haya una sola empresa, pues estaremos hablando de un monopolio. En cuarto lugar, la naturaleza del servicio, ¿vale? Hay algunos monopolios a los que llamamos monopolios naturales, ¿vale? Entonces, suelen darse sobre todo en mercados de gran tamaño que tienen unos costes fijos muy elevados y costes variables muy reducidos. Y entonces, ¿qué ocurre? Si hay una sola empresa, permite reducir los costes de suministro porque explota economías de escala, ¿vale? Recordar, los costes medios disminuyen a medida que aumenta la cantidad producida. Ejemplos típicos de este caso: el suministro de agua, el de gas natural, la fibra óptica, ¿vale? La telefonía, las redes de transportes. Si hubiese varias empresas haciéndolo, además de que tienen que emplear unos costes fijos tremendos, porque primero tienen que crear toda esa red de distribución antes de empezar a producir el bien y servicio por el que van a cobrar, encima podrían hacerlo de distintos tipos o de distintas características, haciendo que sean incompatibles entre sí, ¿vale? Y que dos trenes no puedan, de distintas empresas, no puedan pasar por las vías del otro porque, por ejemplo, el ancho de la vía es distinto, ¿vale? Entonces, este ha sido el caso de casi todos los monopolios naturales, al menos por lo menos de inicio, ¿vale? Que son aquellos donde realmente sí que se necesita la explotación de esas economías de escala para que salga rentable el producto del bien y además unos costes fijos de inicio tremendamente elevados, ¿vale? ¿Cómo funciona un monopolio? El monopolista, como no tiene competidores, decide el precio del producto, por lo tanto, se enfrenta directamente a esa demanda del mercado. Recordar que la demanda es decreciente, ¿vale? Está de aquí, ya no va a ser una línea recta. Entonces, lo que va a hacer es mirar su beneficio, ¿vale? Va a estudiar la demanda y elegirá aquel precio con el que va a ganar más dinero. ¿Qué pasa? Pues puede ocurrir, o dependería de él, que si hace un precio muy bajo venderá más unidades, ¿no? Sus ingresos totales son mayores, pero los costes también son mayores, o le interesa quizás vender pocas unidades, que los costes de producción son menos, pero a un precio más alto, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mirar su ingreso marginal y el coste marginal. Acordaros que cuando hablábamos de marginalidad decíamos que era lo de la última unidad. Entonces, su ingreso marginal es lo que ingresa por la última unidad vendida. Y el coste marginal, lo que ingresa o el coste de producir una unidad más. Cuando el beneficio de vender una unidad más sea igual a ese coste, ahí va a ser donde se produce el equilibrio del monopolista. ¿Qué ocurre? Que como la demanda es cambiante con el nivel de precios, también el ingreso marginal según la cantidad que se está vendiendo en el mercado, ¿vale? Entonces, de una línea recta, tenemos aquí esta. Aquí donde se cumpla que el ingreso marginal es igual al coste marginal, determina esa cantidad de monopolio, y si subimos ahí hasta la demanda, tendremos el equilibrio del monopolio. Normalmente, cuando lo comparamos con el caso de competencia perfecta, que era cuando el precio o la demanda era igual al coste marginal, siempre nos vamos a encontrar con que la cantidad demandada, la cantidad producida en el mercado de monopolio es menor, ¿vale? La que se ofrece, mientras que el precio es mayor, ¿vale? Con lo cual, sabemos que va a obtener mayores beneficios porque está maximizando su beneficio, ¿vale? Pero los consumidores se van a ver perjudicados porque pagan un precio superior y disponen de una cantidad ofertada menor en el mercado, ¿vale? Existen muchísimos argumentos tanto a favor como en contra de los monopolios, y sobre todo lo que más preocupa suele ser su regulación. Entonces, entre los argumentos a favor están que como hay economías de escala, pues los costes de producción son más bajos, por lo tanto podrían ser más eficientes que un mercado de economía perfecta, y tienen la posibilidad de destinar sus beneficios a hacer I+D,
porque como hay patentes, hay aparatos legales que hacen que ellos puedan explotar en exclusividad ese tipo de tecnología, las empresas sí tienen incentivos para realizar I+D, ¿vale? Sin embargo, ¿qué ocurre? Bueno, al ser una empresa precio decisora, en vez de precio aceptante, esta es precio decisora, el precio que pagamos los consumidores es mucho más alto, la cantidad producida es menor, con lo cual ya sabemos que estamos siendo ineficientes respecto al mercado porque no se satisfacen bien las necesidades del mismo. Como no tiene que competir con otras empresas porque es única, aunque podría dedicar los beneficios a ese I+D, nada nos garantiza que lo vayan a hacer y por lo tanto nada garantiza que vaya a ser más eficiente y vaya a utilizar mejores técnicas, ¿vale? Y en tercer lugar, bueno, pues si es una empresa que produce todo el servicio, tienden a ser empresas de un tamaño muy muy grande y que además de poder económico tienen también poder para influir en el poder político, ¿vale? Con lo cual influencian en otras esferas de la sociedad, lo cual no suele ser deseable. Por eso, normalmente casi todos los estados en el mundo han empleado distintas formas para regular los monopolios y proteger los intereses del colectivo, de la sociedad, ¿vale? Las tres formas clásicas de intervención del Estado en la regulación de los monopolios ha sido, en primer lugar, la propiedad y gestión estatal de la empresa, ¿vale? En ocasiones, en vez de dejar que lo haga la empresa privada, pues lo que ha hecho el Estado ha sido directamente crear una empresa pública que explote ese monopolio. Esto ocurrió muchísimo en España, sobre todo en los años 60 hasta los 80, donde teníamos grandes monopolios, como era Red Eléctrica Española, que se encargaba solo de la energía eléctrica, Telefónica, que se encargaba de toda la parte de las comunicaciones, Renfe, que se encargaba de toda esa estructura de ferroviaria, ¿vale? Y no solo en España, también en otros países. A los economistas normalmente no les suele gustar mucho este método de regulación, sobre todo porque las empresas públicas, como no buscan beneficios, porque su objetivo suele ser proveer algún servicio que ellos consideran clave para la sociedad, suelen producir con costes más altos y además de una forma poco eficiente, ¿vale? Y entonces, claro, al producir con un coste más alto y poco eficiente, somos los ciudadanos los que pagamos las pérdidas de estas ineficiencias, porque estas empresas públicas, aunque estén teniendo beneficios negativos, van a seguir produciendo. ¿Cómo se paga el salario de estas empresas, de todos los trabajadores que hay en la empresa? ¿Cómo se paga la producción? Con los impuestos de los trabajadores. Por lo tanto, si el coste de estas empresas es muy alto, los que los pagan son los consumidores a través de sus impuestos, ¿vale? Por eso ya digo que a los economistas no tiende a gustarles esta opción. La segunda sí que ha sido más utilizada y a buen término y es preferible, que sería la regulación de los precios del monopolio, ¿vale? Esta ha sido la solución habitual de los monopolios naturales y de todas estas concesiones administrativas que muchas veces se dan, como puede ser, por ejemplo, la recogida de basuras, los autobuses urbanos, las compañías de agua. Lo que hace el gobierno es fijar un precio por debajo del que establecería la empresa en monopolio, ¿vale?, acercándose mucho más al de competencia perfecta. ¿Qué es lo que pasa? Que se reducen mucho los beneficios de la empresa y de hecho es posible que al fijar un precio como el de competencia las empresas tengan pérdidas, porque quizás los costes de producción de estos servicios sean más altos. Entonces normalmente, ¿vale?, cuando se da ese caso, para que la empresa quiera seguir produciendo a esos precios, lo que hace es que les da una subvención. Esto es, por ejemplo, lo que pasa con el Metro de Madrid, ¿vale? En el Metro de Madrid se ha determinado que con el precio que cobran por los billetes y lo que se recauda de abonos, etcétera, etcétera, tan solo se cubre el 50% del gasto de todo el metro. Con lo cual, el otro 50% lo está teniendo que asumir el ayuntamiento o la Comunidad de Madrid. ¿Y eso cómo lo asume? Con los impuestos de los consumidores. Con lo cual terminan siendo los consumidores quienes pagan un poco ese servicio,
¿vale? Porque si no la empresa, ya digo, que tendría pérdidas y que no habría ninguna empresa que quisiera otorgar ese servicio. Y en tercer lugar, pues fomentando las leyes antimonopolio, ¿vale? Sobre todo, facilitar la entrada de competidores y evitar que las grandes empresas se fusionen con algún tipo de ley antimonopolio. Entonces, estas leyes son pues todas las leyes destinadas a frenar el poder monopolístico y constituyen un apoyo de libertad económica. Un ejemplo, por ejemplo, dentro que conocéis vosotros bastante, el mercado de la telefonía móvil. Vosotros ahora en vuestros móviles, pues además de Telefónica, lo sabrá que tenéis Movistar, Orange, Vodafone, Pepefone, Yoigo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos muchas empresas que dan ese servicio de comercialización. ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Pues compran los servicios para utilizar las redes de fibra o las redes de cable, etcétera, etcétera, de las que sí que tienen establecida esa red de suministros, como podría ser Telefónica o como puede ser Vodafone, ¿vale? Pero donde están compitiendo realmente es en esa comercialización. ¿Qué es lo que produce esto? Que bajen los precios, que ahora tengamos planes de gigas y de datos y de llamadas de teléfono que sean mucho más asequibles de las que existían hace unos años cuando solo había una empresa en el mercado. Bueno, entonces, cuanto más empresas, obviamente, más bajan estos precios, ¿vale? Por eso, pues una forma de regular estos monopolios y para evitar que suban los precios muy altos es, ¿vale?, fomentar la competencia de estas leyes antimonopolio.